Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Reformada y Presbiteriana Peniel. Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes el Evangelio de este día, basados en Lucas 21, versículos 25 al 36, y he titulado a la reflexión de esta hora: Estén preparados. Hoy es el primer domingo de Adviento. Como en ningún otro momento de nuestra generación, la Iglesia ha estado pensando de forma por demás apocalíptica y escatológica, debido a esta coyuntura ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Nuestros corazones se han visto agitados por la pandemia a causa del coronavirus. Muchos de nosotros hemos estado contagiados de coronavirus, algunos más han fallecido a causa de esa terrible enfermedad. Familias enteras hacen duelo por alguno de sus miembros contagiado o muerto por ese virus. Nuestra vida desfallece por todas las malas noticias que durante 2 largos años ya hemos escuchado sobre esta pandemia, que no solo ha ocasionado una crisis médica en todo el planeta, sino también una profunda crisis económica mundial y también en nuestro amado México, con una inflación galopante como la que estamos experimentando en estos últimos días. Además, con una violencia intrafamiliar exacerbada por el confinamiento, donde mujeres y niños sufren especialmente la violencia machista, aunado a todos los males propios de la época en que nos ha tocado vivir, como el crimen organizado, los feminicidios, el tráfico no solo de estupefacientes, sino también el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, del mismo modo que de niños y de niñas. Y justo, amados hermanos, cuando creíamos que la pandemia había sido domada, justo cuando empezábamos a vislumbrar la luz al final del túnel, esta semana que recién terminó, nos encontramos con la terrible noticia de que una nueva variante originada en Sudáfrica, llamada Omicron, es más contagiosa y peligrosa que cualquier otra mutación, superando a la variante Delta, que nos habían dicho que era peligrosísima. Y no obstante todo lo anterior, que podrían ser todas malas noticias, el Evangelio de este domingo, que es siempre y en todos los casos una buena y extraordinaria noticia, nos previene sobre caer en la desesperación y nos anima a una esperanza escatológica fundada en la fidelidad de Dios y no en los acontecimientos que estamos viendo que se suceden uno a uno en el mundo. No es una coincidencia que sea precisamente en este primer domingo de Adviento que iniciamos un nuevo ciclo como Iglesia Reformada y Presbiteriana Peniel, porque junto con la apertura del calendario litúrgico que nos anuncia el Adviento, que nos permite otear con esperanza un nuevo año litúrgico en el calendario litúrgico cristiano, comenzamos también los cultos presenciales en la Iglesia Peniel, cuyo templo
ha estado cerrado más de un año, como miles de templos. Pero aunque la iglesia ha estado confinada en sus hogares, la iglesia del Señor Jesús, parafraseando al apóstol Pablo, no está cautiva, no está presa. El relato del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 36, nos presenta un panorama aterrador con un lenguaje apocalíptico y escatológico que anuncia el fin de los tiempos con catástrofes terribles en el cielo y en la tierra. Pero este texto, así, que podría ser horroroso, que podría ser terrible y que podría infundirnos temor y miedo, nos transmite, no obstante, una palabra de esperanza. Estos versículos nos enseñan el modo como la iglesia del primer siglo interpretó la desgracia ocasionada por la invasión romana a Jerusalén, que en el capítulo 21 está narrada apenas unos versículos antes del capítulo 21. Del versículo 25, perdón. La iglesia del primer siglo trató de responder por qué le había sobrevenido esa desgracia al pueblo judío en el año 70 de nuestra era, cuando el general romano Tito Livio, que luego llegaría a ser emperador, asestó un duro golpe al nacionalismo y al culto judío al invadir Jerusalén, al destruir el templo y al no dejar, como enunció el Señor Jesús, piedra sobre piedra. La consecuente caída de la ciudad y el asesinato masivo de su población constituyó una desgracia que ninguna otra generación de judíos había visto o experimentado antes, a pesar de las invasiones sirias, asirias, babilónicas, persas, egipcias, las guerras con los filisteos. Ninguna otra generación antes de esta generación del 70 de la era cristiana había experimentado tal dolor, tal sufrimiento, tal angustia, tal desesperanza como esa generación al ver destruido el tercer templo y al ver arrasada la ciudad de Jerusalén hasta sus cimientos. En un lenguaje por demás apocalíptico, el Señor Jesús previene a sus discípulos sobre la crisis anterior a la segunda venida del Hijo del Hombre. Dice Lucas 21:25, habrá señales en el cielo y en la tierra, las naciones estarán confusas y se asustarán. Recientemente hemos visto un eclipse de luna completo. Hemos visto la luna roja. En un tiempo cuando no había oportunidad de interpretar esos acontecimientos celestes a través de la ciencia, los humanos trataban de interpretar esos acontecimientos como que algo estaba sucediendo en el área celeste. Por eso dice que las potencias celestes serían conmovidas, porque era el modo propio como la gente se explicaba esos acontecimientos que hoy para nosotros forman parte de la astrofísica, de la ciencia de los astros, de la astronomía,
pero en aquellos tiempos se interpretaba a la luz de la astrología. El versículo 26 además añade: la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo. La crisis ocasionada por el COVID-19 tiene al mundo en vilo. Otra vez, nuevamente, Europa cierra sus fronteras a los vuelos procedentes de Sudáfrica, del sur de África, de otras naciones ubicadas en el cono sur de este continente de por sí empobrecido y pauperizado, donde se ha detectado esta nueva variante sumamente contagiosa del COVID-19. La Biblia de Jerusalén, en un lenguaje todavía más terrible, traduce así el versículo 26. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo. Aunque muchos han querido ver en la pandemia el preludio del fin del mundo, como creyentes reformados, como cristianos reformados, que creemos, que confesamos la soberanía de Dios en todas las áreas, no solo de la vida humana, sino que Dios sustenta el universo entero con la palabra de su poder, como dice Hebreos capítulo 1. No podemos opinar ni interpretar de ese modo como si la pandemia fuera el preludio del fin del mundo. Porque nuestra mirada, amados hermanos y hermanas, no está puesta en las señales aterradoras o destructoras, por más espantosas que éstas sean, sino que nuestra mirada está puesta sobre la persona hacia quien señalan esos terribles acontecimientos. Y por eso el versículo 27 dice: entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. ¡Qué extraordinaria palabra apocalíptica! Porque la apocalíptica bíblica, bien entendida, amados y hermanos, no trata de causar terror, angustia, sufrimiento y dolor en la vida del pueblo del Señor. No, la apocalíptica trata, en momentos de profunda crisis económica, política, social y religiosa, de infundir nuevos bríos en la vida de los creyentes, de animarles a levantarse, de animarles a asumir su fe y caminar a la luz de Dios. Y por eso esta palabra apocalíptica del Señor Jesús infunde nuevos bríos, nuevos ánimos, nueva esperanza escatológica en lo que Dios está a hacer, en lo que Dios está por hacer, en lo que está por venir y en la esperanza bienaventurada que nos transmite nuestra fe cristiana. El Señor Jesús dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, no dice desanímense, no dice decaigan en depresión, no dice pónganse a llorar, pierdan las fuerzas, sino que dice el Evangelio: anímense y levanten la cabeza.
Quizá, amados hermanos, muchos de nosotros estamos desanimados, encorvados por el peso de las preocupaciones, por la pérdida de algún ser querido. Estamos desanimados y sufriendo. Pero la palabra de Dios nos dice hoy que levantemos la cabeza, que dejemos el sopor y que miremos alrededor el modo de obrar, de actuar de nuestro Señor, de nuestro Dios. La última palabra del versículo 28, la última frase, porque muy pronto serán libertados. Esa última palabra, libertados, es una calca de la expresión paulina que habla sobre la redención en Romanos 3:24, que dice: y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este primer domingo de Adviento nos recuerda no solo la primera venida gloriosa, majestuosa de nuestro Señor Jesucristo en la más profunda crisis que estaba experimentando en ese momento el pueblo judío y desde luego también la iglesia, que no se alegraba por ver destruido el templo ni la ciudad de Jerusalén, sino que muchos cristianos procedentes del judaísmo sufrían con su pueblo las consecuencias de la devastación ocasionada por Tito Livio en ese año 70. Pues bien, el Evangelio de este día nos recuerda también que Jesucristo es nuestro Redentor, que habiendo sido justificados por la fe, no solo estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como en otro lugar proclama el apóstol Pablo, sino que además hemos sido redimidos, rescatados, salvados por nuestro Señor Jesucristo. Y eso, amados hermanos y hermanas, debe llenarnos de profunda esperanza. En medio de un contexto de destrucción y de muerte similar al del pueblo judío después de la destrucción del templo en Jerusalén, hoy, aquí y ahora, en este primer domingo de Adviento, Jesús nos anima y nos transmite confianza como antaño lo hizo con sus discípulos. Anímense y levanten la cabeza, les dice Jesús, y hoy también nos dice a nosotros nuestro Maestro, nuestro Señor y nuestro Dios, porque pronto serán libertados, proclama el Señor Jesús. Si bien la esperanza escatológica de Jesús no iría más allá de esa generación, porque Jesús y el apóstol Pablo y muchos otros pensaban que esos acontecimientos apocalípticos iban a suceder en esa generación, el Señor afirma, no obstante, la certeza de sus palabras. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, dice el Señor Jesús en el versículo 33. Con Adviento, amados hermanos y hermanas, no solo comienza el calendario litúrgico de la Iglesia, sino que es el tiempo especial, además, en el cual la Iglesia se prepara para celebrar con la mejor actitud posible una de las grandes festividades de nuestra fe cristiana, que es la natividad de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. El texto bíblico de este primer domingo de Adviento nos recuerda justamente que si bien el Señor Jesús promete la certeza de sus palabras y de que éstas invariablemente se cumplirán, palabras de esperanza, de ánimo, que nos dan confianza y seguridad ante la adversidad, nos exhortan también a mantenernos preparados, a mantenernos despiertos, a mantenernos fieles a nuestra fe,
en el Señor Jesucristo, a mantenernos fieles a su iglesia, a mantenernos fieles a sus palabras y a esperar con confianza en sus benditas promesas. El Evangelio de este día, de este tiempo litúrgico, de este primer domingo de Adviento, cuyo color es el morado, nos prepara para celebrar con esperanza la próxima Navidad. Nos señala que como discípulos y discípulas de Jesús debemos estar preparados para el encuentro con el Señor Jesús cuando Él venga por segunda vez, como lo ha prometido. Descenderá del cielo con gran poder y gloria, como dicen también el credo niceno y el credo de los apóstoles. Subió al cielo y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un llamado además, hermanos, en el versículo 34 a mantenernos alerta, a mantenernos despiertos, a no permitir que el desánimo tome nuestros pensamientos y nuestra voluntad y nos hagan decaer, nos hagan ser presas de la depresión. Dice Lucas 21:34, tengan cuidado y no dejen, escuchemos, no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. En estos tiempos de pandemia es muy fácil recurrir a estupefacientes, recurrir al alcohol, a drogas, para caer en el sopor y olvidar la desgracia y los problemas. El Evangelio nos prohíbe asumir una actitud como esa. Sin duda alguna, la principal preocupación para nosotros hoy es qué nos depara el futuro de cara a esta pandemia por el COVID-19 que ya lleva 2 años en el planeta. Pues bien, nuestro Señor Jesús nos dice que no debemos permitir que nuestros corazones se carguen de las preocupaciones de esta vida. Al contrario, el Maestro de Galilea nos hace un llamado para estar preparados todo el tiempo, todos los días, lo que incluye una práctica cristiana consistente con la oración. Y esto es muy importante. En lugar de ser dominados por el alcoholismo, en lugar de ser dominados por falsas esperanzas, en lugar de ser dominados por la depresión, por los pensamientos de temor, por los pensamientos de desgracia, el Señor Jesús nos dice, estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Así traduce la Biblia de Jerusalén. Que esta época de Adviento, hermanos y hermanas, sea también una época para doblar la rodilla, interceder ante nuestro buen Dios por el mundo, por la iglesia, por la sociedad. Estemos en vela, orando en todo tiempo, como dice el Señor Jesús, para que tengamos fuerza y logremos así escapar y podamos mantenernos en pie delante del Hijo
del hombre. Levantemos en esta mañana, hermanos, como dice aquel himno, levantemos los corazones, levantemos nuestra cabeza, que nuestra redención se acerca. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Amén.